Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Muy buenas tardes, queridos auditores. Una nueva temporada del programa radial Caminos de Esperanza de Fundación Crate. Comenzamos hoy día, jueves 4 de junio, la temporada 2015. Vamos a tener este año una temporada bastante especial. Vamos a estar todos los meses presentes con distintas temáticas cada jueves. Vamos a comenzar los jueves, los primeros jueves de cada mes con la temática de infancia y familia, y durante los restantes jueves de cada mes iremos tocando temáticas vinculadas con desarrollo social y rural, con desarrollo sustentable, gestión inmobiliaria, etcétera, temas educacionales también. La idea es poder ofrecerles a ustedes la más amplia variedad de temas vinculados con el quehacer de Fundación Crate, que como ya ustedes obviamente que siguen este programa se habrán podido dar cuenta que es no solamente el tema agrícola, sino que también mucho trabajo con infancia y familia, con capacitación, con educación, con desarrollo social y rural principalmente. Y como, bueno, ya les señalaba, este jueves, el primer jueves de cada mes, vamos a estar abordando temas de infancia y temas de familia. Nos acompañan hoy día 3 profesionales, 2 profesionales de la Fundación Crate y un profesional del Sename. Vamos a presentar en primer lugar a doña Karina Vázquez. Ella es psicóloga. Karen Vázquez, perdón, Karen. Es psicóloga del programa de reparación de maltrato grave Unamos las Manos, que funciona en Talca. ¿Cómo estás, Karen? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Contenta de estar acá. Qué bueno. También está con nosotros del mismo programa de reparación de maltrato grave, don Marcelo Albornoz, que es trabajador social. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, todo bien, muchas gracias. Y del Sename, el encargado de la Unidad de Protección y Restitución de Derechos, de profesión asistente social, Juan Lara. Buenas tardes, y también extender el saludo a todos los radioescuchas. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el maltrato como la reproducción de un modelo cultural que valida la utilización de la violencia. Ese va a ser el tema que vamos a abordar más hacia el final del programa, cuando ya una vez hayamos terminado de conversar. Vamos a ver algún poco del quehacer noticioso de la Fundación. Está de más decir que está la línea abierta para que, si alguno de ustedes que nos está escuchando se considera tocado en alguna forma por los temas que estamos conversando, podamos dialogar con ustedes, conversar, poder orientarlos personalmente. Si quieren anotar, el teléfono es el 613-757. Repito, 613-757, código de área, acá en la región. Para los que llaman dentro de la región, código área no lo marcan, pero si hay alguien que nos esté escuchando fuera, código área 71. Estamos en Talca, así que esa es la forma de ubicarnos. Vamos a partir consultando, para poder hacer el diálogo de lo más general a lo más particular, qué debemos entender por maltrato. ¿Esto es sinónimo de abuso? No sé, Juan. A ver, para nuestro servicio y para el Estado de Chile, nosotros hablamos de vulneración de derechos. Y el maltrato físico, el maltrato psicológico y el abuso en el ámbito de lo sexual, para nosotros son vulneraciones graves de derechos. Hay otras vulneraciones que tienen que ver con el cuidado y la protección, pero desde la habitabilidad, que para nosotros son negligencias en el cuidado que tienen los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Nosotros ese es cómo diferenciamos la situación de vulneración grave, y cuando hablamos de vulneración grave, valga la redundancia, es
cuando hablamos de situaciones de maltrato físico, maltrato psicológico y abuso en la esfera sexual, que van en desmedro de todo el proceso biopsicosocial del niño, la niña y adolescente. O sea, son situaciones traumáticas que le generan dificultades en el desarrollo normal y que se puedan proyectar en el futuro. Perfecto. ¿En el PRM es aproximadamente lo mismo, es la misma aproximación que tienen? Bueno, efectivamente la aproximación que tiene el programa de reparación va dentro de esta misma línea también, entendiéndola como una de las instancias que tiene la oferta de Sename como institución para atender las situaciones de niños que han sufrido estas vulneraciones graves de las cuales nos comentaba don Juan. Ahora, esencialmente el maltrato tiene que ver con cualquier tipo de relación que provoque un daño en el otro, ¿ya? En términos a lo mejor un poquito más concretos. Y como bien decía don Juan, no tiene que ver únicamente con una situación de violencia física, que muchas veces es lo que se tiende a pensar, sino que tiene que ver también con situaciones de maltrato psicológico, de negligencia, que muchas veces son estas situaciones las que están a la base en las familias con las cuales nosotros nos toca intervenir regularmente. O sea, Karen, si estamos hablando, es acción o omisión también. Exactamente. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Juan y Marcelo, que tiene que ver con que muchas veces vemos el maltrato grave como a situaciones no tan cotidianas. Yo creo que tenemos que verlo ya en el diario vivir, por ejemplo, tratando a un niño de tonto, de que no sirve para nada, o pegando una cachetada cuando hace algo mal. Todo ese tipo de cosas sí constituyen maltrato, pero se normalizan dentro de las situaciones cotidianas, como te decía. Entonces, yo creo que hay que ver bien, analizar qué tipo de educación le estamos entregando a los niños, de qué manera podemos corregir cuando vemos que una conducta no se debería repetir, como irnos como a otro tipo de corrección, más allá de, por ejemplo, tratarlo de tonto, tratarlo de que no sirve de nada, o pegarle. Ya, o sea, sí, dime. Ahora, un tema súper importante de lo que dice Karen también es poder entender que el maltrato en esencia se da en la relación con el otro y en la forma en la cual me relaciono con el otro. Pues eso es súper importante también lo que dice Karen. Está súper relacionado con la forma en cómo planteamos nuestras relaciones sociales, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras esposas. Y a partir de ahí poder ir haciendo la distinción de eso también. Ya, pero siempre vamos entonces, para ir focalizando claramente, para que nuestros auditores les quede bastante claro. O sea, estamos hablando de algo que no solamente es físico, también es psicológico, y es tanto por lo que hacemos como por lo que dejamos de hacer, que llevando un poco al símil de cosas que tal vez son más familiares para la gente cuando hablamos de desnutrición en el país, que no solamente desnutrición por falta de alimento, sino que desnutrición por exceso de mal alimento. Sí. O sea, un niño con obesidad mórbida está desnutrido. No es sinónimo de que el desnutrido solamente es el delgadito, sino que también es el obeso mórbido porque fue mal alimentado. Pasa lo mismo, guardando las proporciones, obviamente haciendo toda la relación, pasa lo mismo en el maltrato. O sea, si yo también dejo de hacer algo, ahora estaría bueno ejemplificar en qué puede alguien dejar de hacer que se transforme en maltrato. A ver, y aquí voy a utilizar unos tecnicismos y lo otro lo voy a hacer más coloquial. Nosotros tenemos una serie de programas, tenemos una serie de ofertas que van abordando los distintos tipos de vulneración. Cuando hablamos de negligencia podemos estar hablando de omisión. Cuando yo como padre no me preocupo de enviar a mi hijo o mi hija al colegio, estoy siendo negligente. Cuando yo como padre no estoy preocupado de llevar a mi niña o a mi niño a los controles médicos, estoy siendo negligente. Cuando yo como padre no tengo claridad dónde están mis hijos, con quién están, estoy siendo negligente. Cuando yo como padre no regulo las amistades o estoy motivando el consumo de algunas sustancias lícitas como el cigarrillo, como el alcohol, también tengo conductas negligentes que ya son más graves, porque estoy causando un daño en este niño o en esta niña que muchas veces es irreversible. O sea, un niño que consuma alcohol
Un niño que consuma tabaco a temprana edad le estamos causando un tremendo daño. Y en muchos de nuestros sectores esto está validado, esto es parte de la tradición familiar. O sea, no hay que olvidar que en este país todas nuestras fiestas están asociadas al consumo de alcohol. Y muchas veces para nosotros como padres es re simpático, es re entretenido que nuestro niño o nuestra niña se tome su primera copita de alcohol, incluso a veces hacemos fiesta cuando anda pasadito de copa o cuando ha bebido y no tenemos conciencia del tremendo daño que le estamos causando a este lolo y a esta lola. Juan, respecto de ese punto, antes de pasar al siguiente, que hiciste un análisis bastante bueno que vamos a pasar inmediatamente a él, pero hay ciertos dichos, hay ciertos mitos de repente dentro de la comunidad. Entonces, a propósito de lo que tú dices, le celebramos de repente cuando uno medio pasadito de copas, pero a veces hay ciertos padres que dicen: prefiero que mi hijo se tome su primer trago conmigo, se fume su primer cigarrillo conmigo, a que lo haga a escondidas, con la esperanza, por un lado, de que no le mienta, que se mantenga priorizan la confianza que hay con el menor de edad, al mismo tiempo esconden un pequeño anhelo de que el hijo no se motive mayormente ni por el alcohol ni por el tabaco, al no ser algo prohibido, pero aún así se está vulnerando su derecho, se está haciendo negligente. Exactamente. ¿Por qué no tener una posición de la abstinencia frente al consumo? O sea, y aquí Karen, que es psicóloga y se maneja más en este tema, porque nuestro cuerpo tenemos ciertas sustancias que nos causan placer, y cuando uno se toma una copa la activa, pero no es necesario, tengo entendido. Claro, y bueno, agregar algo que dice Juan, dos cosas. Primero, como padres tenemos que retardar lo más posible el inicio, por ejemplo, por un lado de actividad sexual o de consumo de alcohol o de consumo de tabaco, y por otro lado también cuál es el ejemplo que le estamos dando a los niños como padres. O sea, yo le digo a mi hijo, no tomes alcohol porque hace mal, y se lo digo tomándome una copa de alcohol, o sea, es inconsecuente. Entonces también tenemos que ver qué ejemplo le estamos dando y qué orientaciones le estamos dando también. Y esto también ligado como a lo que decía respecto de la negligencia, por ejemplo. Quería agregar la última cosa, que por ejemplo no es siempre que nosotros podamos evitar que un niño sufra maltrato. También podemos promover otro tipo de cosas, por ejemplo, validando sus gustos, validando sus intereses, diciéndole lo importante que es para nosotros. Si nosotros dejamos de lado el lado afectivo, también estamos siendo negligentes desde el punto de vista psicológico. Entonces también tenemos que verlo desde ese lado, o sea, siempre motivándolo, aumentando su autoestima, porque la autoestima es súper importante y se forma con justamente la opinión como del resto. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué estoy fomentando en mi hijo? Ahora, este tema de maltrato, vulneración, como bien dice Juan, que lo identifica más bien el gobierno a través del Ministerio de Justicia y a través del Sename. ¿Qué tan arraigado se encuentra en la sociedad maulina? Cada región del país tiene sus realidades. ¿Qué tan arraigados estamos acá en el Maule con esta temática? Aquí yo me voy a permitir, con mucho respeto a los dos colegas, desde nuestra dirección regional, y ellos pueden profundizar ya en el tema más específico. Pero nosotros en la región, para muestra, nosotros constantemente estamos aumentando las plazas disponibles para programas de maltrato y reparación de daño. O sea, yo cuando comencé a trabajar en el Sename, habían 6 PRM, después aumentamos a 8, se aumentaron plazas, empezamos con 50, 60, 80, 100, y hoy día, por la alta demanda que tienen estos programas, nos vemos en la obligación de levantar 3 nuevos programas a nivel regional. Estamos hablando en un lapso de ¿cuánto tiempo? 3-4 años, si no me equivoco. Que hemos tenido este aumento explosivo. Sí, y aquí también reconocer que tenemos una lista de espera. Y son considerables. Ahora, para explicarle un poco a nuestro auditorio, estos programas de reparación de maltrato grave, en términos sencillos, estamos hablando de, para explicarles a ellos, que son menores de edad, adolescentes, que llegan derivados a estos programas por orden de tribunales, ¿cierto? De familia o de fiscalía. Ya. O sea, estamos hablando
ni siquiera es un tema de voluntariedad. O sea, si fuera voluntariedad, tal vez habrían aún más mayor demanda. Exactamente, para el ingreso a estos programas se requiere una medida de tribunales de familia, de tribunales con competencia en familia o de fiscalía, porque son situaciones graves, son situaciones que constituyen delito. Marcelo, de acuerdo a lo que nos va comentando Juan con esta explosión, tu opinión es, ¿hay más casos que antes o simplemente se sabe más que antes que esto existe? A ver, en realidad me parece complejo el poder hablar de más o menos que antes. ¿Sí? Uh-huh. Lo que sí, ahora hay una mayor socialización de lo que pasa con el tema del maltrato y ya deja de ser un tema que se esconde bajo la alfombra. Bueno, lo conversamos en un comienzo cuando nos hicieron la invitación para poder acercarnos al programa y veíamos estos temas que si bien ahora hay una mayor derivación de los organismos de justicia, no tiene que ver básicamente con que el delito haya aumentado, sino que hay una situación de control social que también se está haciendo cargo de que estas cosas no ocurran. Y cuando estas cosas ocurren, hacerlas saber a la autoridad para que haya un proceso que pueda abordar con los niños. Ahora, es súper importante el dejar en claro también que un aumento de plazas y un aumento en la cobertura, si bien representa un tremendo avance, hay una cifra negra de delito que es súper importante. Los delitos o las situaciones que nosotros trabajamos, como bien explicaba don Juan y la Karen, son situaciones judicializadas. Sin embargo, hay una enorme cantidad de situaciones de maltrato que no son de conocimiento de la autoridad y que tal vez nunca van a ingresar a un programa de estos también, porque nunca se hará la respectiva denuncia. Uh-huh. Estamos hablando sobre el maltrato como la reproducción de un modelo cultural que valida la utilización de la violencia. Les recuerdo, para quienes nos acompañan del inicio del programa y también para contarle a quienes se están integrando recién, que nos acompaña esta tarde Karen Vázquez, psicóloga del programa Reparación Unamos las Manos de Fundación Crate, y Marcelo Albornoz Figueroa, también del mismo programa, trabajador social, y Juan Lara, asistente social encargado de la Unidad de Protección y Restitución de Derechos del Servicio Nacional de Menores. Estábamos terminando de conversar hace unos minutos qué tan enraizado está este tema del maltrato, de la vulneración de derechos, como lo identifican en Sename, en nuestra realidad regional. Ustedes ya comentaban que es algo que efectivamente está presente, hay muchas prácticas que están validadas en ciertos sectores. ¿Podrían aterrizar un poco con ejemplos de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido de campo? ¿Con qué tipo de maltrato nos encontramos en esta región? ¿Con qué tipo de vulneración? A ver, de acuerdo a nuestra realidad, nosotros en el sector costero, nosotros nos hemos encontrado con situaciones o con mayor incidencia, con mayor prevalencia, situaciones de vulneración grave en la esfera de la sexualidad. Y veníamos haciendo un comentario que a través de nuestros otros programas que tenemos de promoción, de prevención, que se visibilizan los problemas o la gente los empieza a problematizar. También que al menos en estas localidades y dado los últimos ingresos, la situación entre la vulneración de derechos en este ámbito que vivían las niñas y los niños, antiguamente había una diferencia notoria porque afectaba más a la población femenina. Y hoy día una mirada, no es un estudio de campo ni un estudio longitudinal, pero hemos visto que esta brecha se ha ido acercando. Hoy día yo me atrevería a decir que en estos sectores el porcentaje de vulneración es tan, yo diría que casi a la par. ¿Y en concreto qué tipo? Dentro del abuso sexual, violación, es que cuando hablamos de violación en el ámbito de los varones, ya la situación se complejiza un poco más, pues tiene que ver con toda una normativa legal.
pero es en el ámbito de la esfera sexual. Eso es lo que... Y hay otros sectores donde hay mayor presencia de maltrato físico también grave. Maltrato físico grave, ¿qué lo caracteriza? O sea, no creo que sea una simple cachetada, que ya es maltrato. No, eso definitivamente es maltrato. Claro. O sea, aquí el abuso de la violencia, el abuso de la fuerza, el abuso de poder, es una situación maltratante. Ya. O sea, haciendo un alto podemos decir que cualquier hijo vecino que le pega, aunque sea una cachetada, una palmada en el poto al hijo, ya lo está maltratando. Es una situación de menoscabo. De menoscabo. Con todas sus letras. Con o sea, todas sus no, letras. No lo hablemos eufemísticamente en el sentido que no está corrigiendo al niño, lo está maltratando. No. Hay otras formas de corregir, y aquí después la psicóloga podrá darnos cátedra de cuáles son los... Claro, cuál es la forma de poder manejar, de poder poner límites, de poder controlar. El golpe no lo es, porque el golpe es una situación de menoscabo. Cuando nosotros hablamos de situaciones graves de maltrato, es un maltrato físico recurrente, que a veces, más que dejar marca, generan en el niño, y lo que decía Karen, problemas en su autoestima. Y son situaciones donde se utiliza algún instrumento para castigar, como antiguamente, y decía, mira, y nosotros los adultos muchas veces decimos, mira, a mí cuando yo era niño, una varilla de membrillo, y era lo cotidiano, y no necesito psicólogo, estoy súper bien. O sea, yo estoy repitiendo también, quizás hoy día no utilicé la varilla mimbre, pero sí descalifiqué posiblemente, y no me doy cuenta. Repetiste el modelo, ¿no? Exacto. Y lo validaste. Y no lo valido yo, lo validamos todos. Entonces, yo creo que también eso es lo preocupante. Karen, ¿tú ibas a opinar algo? Yo me sumo a las palabras de Juan. Creo que el maltrato físico está muy validado por una cultura machista en la que también estamos insertos, y que, bueno, cuando a una persona no le gusta algo, recurre al golpe. Sobre todo con niños, que los niños no pueden responder, y porque también se utiliza como estatus de poder. Y como bien decía también, decimos maltrato físico grave cuando ya constituye algo que se repite del tiempo, o cuando, por ejemplo, estamos en nuestro domicilio y vemos que a un niño le pegan todos los días, o que se escuchan llantos y gritos todos los días. Ahí vemos que ya no es una situación aislada, sino que es algo que se repite. También, como decía, la utilización de objetos, ya la varilla, o que le tire un zapato, o que le pegue con la escoba. Entonces son situaciones súper graves que, además de dejar marcas, como decía, constituye también un maltrato psicológico. Todo maltrato también lleva consigo un maltrato psicológico, porque va más profundamente a la autoestima de la persona, a cómo se sienta como ser humano. ¿Y a ti qué te ha tocado ver como en tu experiencia de los tipos de maltrato más graves a nivel regional? ¿Qué es lo que ha sido, que te ha chocado, que te ha tocado, que te ha impactado mucho? La verdad es que trabajando en un centro de reparación de maltrato grave, en realidad son todos los casos muy, muy graves y súper particulares. Lo que te podría contar, no sé, marcas en la piel, por ejemplo, situaciones de violación que son permanentes en el tiempo, en donde hay incluso un embarazo debido a esa situación de violación. Pero son situaciones que no podría contar, yo creo, en este espacio, porque son... Pero estamos hablando de ahí hacia arriba. Claro. Traumático, o sea, genera un trauma grande y permanente. Sí, incluso que los niños pueden, por ejemplo, en el caso de la violación, hay dinámicas traumatogénicas que los niños podrían desarrollar. Por ejemplo, indefensión, que se sientan tan poseídos por esta situación de poder que no tienen ninguna persona externa que les pueda ayudar, y ellos también se sienten indefensos. O, por ejemplo, que se vaya como acostumbrando a la dinámica del abuso sexual, que muchas veces coloquialmente la gente podría pensar, no, esta niñita andaba buscando que le pasara tal cosa, pero no ven el trasfondo de qué le pasó a esa niña, cuál fue la vulneración que sufrió y por qué se comporta de tal o cual forma. Le recordamos a nuestros auditores que si desean llamarnos pueden hacerlo al teléfono 613-757. 613-757. Marcelo. No, hay un tema súper importante que me parece que igual es súper bueno hacer ver también.
que tiene que ver con que el maltrato no solamente tiene víctimas directas, que es lo que conversaban acá, sino que también hay una serie de situaciones en las cuales los niños no llegan como víctimas indirectas de violencia también. Entonces, el poder entender que muchas veces el que un niño esté expuesto a lo mejor a que un padre golpee a una madre y los hijos estar viendo esta situación, a pesar de que no hay una violencia física en los hijos, y podríamos entender que ellos no están siendo víctimas de maltrato, en la práctica sí lo están siendo también. Y es súper importante poder tener eso en claro, que el maltrato no solamente tiene que ver con una relación directa con el agresor, o con un maltrato directo de parte del agresor, sino que también tiene que ver con una situación de exposición también a estas dinámicas de maltrato. O sea, el hermano que ve cómo le pegan al otro hermano, Sí. o el hermano que le toca ver cómo violan a la hermana, Sí. porque muchas veces estas violaciones están dentro del grupo familiar también, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver en que contribuye a la indefensión también de la víctima, porque si yo, dentro de las posibilidades que me da ser un niño, veo que están golpeando a mi mamá, eso igual me genera una situación también de impotencia que es súper importante también, porque siento que no la puedo ayudar. Aquí, y ya los profesionales que trabajan directamente en estos programas pueden hacer un aporte más sustancial. A mí, desde el rol de supervisor y en entrevistas que uno sostiene con la familia, a mí lo que me ha impactado por sobremanera es cuando el adulto que tiene la obligación de cuidar y proteger no cree en lo que el niño o la niña le está refiriendo, le está reportando, la credibilidad. Yo creo que eso también es un tremendo daño que vive este niño y esta niña, que muchas veces está tratando de verbalizar, muchas veces no utiliza el lenguaje adecuado por todas estas situaciones que se van generando, y el adulto, indistintamente sea este hombre o mujer, no cree. Y reforzando lo que decía Karen, a mí me ha tocado escuchar de adultos que dicen, pero si la niña provocaba, si el niño estaba buscando. O sea, ¿cómo un niño o una niña va a provocar? Y yo creo que es ahí donde nosotros, en el ámbito de la prevención y la promoción, tenemos que generar los énfasis. Karen, de acuerdo a lo que dice Juan, ¿hasta qué edad o a contar de qué edad un menor empieza a tener una real conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es indebido, de lo que es moral, de lo que es inmoral? A ver, yo creo que como padres todo el tiempo debemos enseñarle primero a sus hijos cuáles son sus partes íntimas. De qué manera poder comunicarse con otra persona, cuáles son las muestras de cariño que podemos recibir y entregar. Desde cuando hay conciencia de eso, ya 2 años, 3 años, los niños ya conocen a sus seres que están más como frecuentemente cerca de ellos, pero siempre debe haber un refuerzo así, por ejemplo, de cuidar sus partes íntimas, de que no debe exhibirlas tampoco, el tema de, a veces los papás por jugar le sacan fotografías, por ejemplo, así desnudos o en la playa, entonces siempre hay que tener un cuidado con sus partes íntimas. Y quería acotar algo que tú dijiste delante, que tiene que ver con que a veces en la familia, bueno, frecuentemente y mucho más frecuente ocurren las situaciones de abuso y violación al interior de la familia o con personas que tienen mucho acceso a la familia. Y ahí está la estadística, o sea, la mayor cantidad de vulneraciones en ese ámbito que es de la sexualidad ocurren con personas que tienen acceso a la familia. El tío del transporte, o el vecino, o el mismo progenitor, o la pareja de la madre. Entonces, también apoyando la opinión de Juan, es importante siempre creerle a los niños no inventan las cosas. Y si hay alguna situación que la inventó, no es que la haya inventado, sino que es porque algo le está pasando, tenemos que poner ojo y siempre creerles. Cuando tienen cambios de humor, estados de ánimo. Claro, estados de ánimo, cuando rechazan a una persona o cuando hay una situación de afecto, cuando yo veo que un niño se está vinculando muy afectivamente con una persona y ya traspasa un poco más los límites como normalmente establecidos, ahí hay que poner ojo. Y lo que decía recién Juan cuando señalaba que le ha tocado escuchar que hay personas que dicen, no, si la niña provocaba, estamos hablando de repente 7 años, 8 años, ¿cierto?
¿Cómo tú puedes explicarle de manera muy sencilla y coloquial a alguna persona que no esté escuchando que un niño de esa edad no provoca? O sea, que hace que esa persona pueda interpretar mal lo que el niño está haciendo. Lo que pasa es que por su etapa del desarrollo, los niños a esa edad no buscan la seducción en otra persona. Y por la misma dinámica traumatogénica que te mencionaba antes de sexualización traumática, así se llama, que es cuando los niños sienten que son atractivos para el sexo opuesto o para una persona mayor, y eso no es normal. Un niño jamás va a querer seducir a un adulto, nunca. Y eso tiene que ver por la misma dinámica de abuso. Por ejemplo, cuando ya se han ido acostumbrando a esta situación de vulneración. Estábamos con Karen Vázquez, psicóloga, y Marcelo Albornoz, trabajador social, ambos de la Fundación CRATE, en particular del programa de reparación en maltrato grave, y con Juan Lara, encargado de la Unidad de Protección y Restitución de Derechos del Servicio Nacional de Menores. Sus consultas al teléfono 613-757. Para quienes nos estén escuchando fuera de la región, les recordamos el código área 71. Estábamos recién conversando respecto de cómo se está dando esto en ciertos sectores del maltrato, y lo que a mí me interesa es saber cuál es el nivel de aceptabilidad o de negación que hay de víctima, victimario, inclusive considerando lo que tú, Marcelo, recién señalabas, que también es víctima el que de manera indirecta está siendo sujeto de violencia, de vulneración. De acuerdo a lo que ustedes han visto en la realidad diaria, en los casos que les ha tocado atender, ¿hay conciencia de que esto no está bien? Bueno, yo creo que en muchos casos hay conciencia, pero hay casos, y una cantidad importante también, donde no hay conciencia de que la situación es dañina. Ahora, cuando estaba hablando Karen, y hacía esta exposición sobre el tema de la dinámica de los traumas también. Bueno, nosotros trabajamos lo que tiene que ver con situaciones de abuso sexual grave y con maltrato grave también. Desde mi experiencia, yo creo que a lo mejor es mucho más complejo desde la normalización de la familia el poder trabajar lo que tiene que ver con maltrato físico o con maltrato psicológico, ¿ya? Bueno, por lo general, cuando se produce una situación de abuso sexual, de alguna forma es más fácil poder abordar la situación si el agresor es externo, ¿ya? Porque cuando ocurren situaciones también dentro de la casa, es altamente probable que se produzca un quiebre también en la familia, y que eso también hace que la intervención sea más compleja, porque la familia llega arrastrando mucho dolor, muchas penas. Pero respecto a la pregunta que te hacías delante sobre qué es lo más complejo que nosotros vemos, yo creo que más que referir situaciones puntuales, yo creo que lo más complejo puede llegar a ser lo que pasa con las víctimas después de que ingresan al programa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aceptación y con el reconocimiento de la familia respecto a que hay situaciones que no deberían ser. Y ver, por ejemplo, como muchas veces hay madres con hijos víctimas que se alinean completamente con su pareja, dejando desprotegido el hijo. Disculpa, lo que un poco lo decía Karen, en el sentido de que no les creen a los niños, o simplemente porque por una lealtad hacia la pareja. Es que muchas veces hay adultos que al momento de elegir, ellos prefieren satisfacer sus propias necesidades también. Entonces, no es poco habitual ver, por ejemplo, que una mamá opta por continuar su relación de pareja en desmedro de lo que pasa con el hijo. Y que muchas veces, si nosotros no tenemos una red familiar, que también ocurre muchas veces también, que no tenemos una red familiar presente, yo creo que más doloroso en sí que la situación de abuso puede ser también lo que pasa con el niño después, y poder entender que ante esta ausencia de red también puede terminar en una residencia, con algo que tiene que ver netamente con el reconocimiento del adulto sobre la situación de víctima del niño. Lo que pasa con los adolescentes también, cuando trabajan los psicólogos también, que hay una situación que se llama hechizo en el abuso sexual, en el cual la víctima en este caso está encantada con su agresor. Entonces, me parece que eso es complejo también, y de hecho de ahí empiezan a trabajar los psicólogos también. Me parece que el poder entenderse como víctima es el primer paso para poder llevar adelante un proceso. Si yo no soy capaz de entender que me están pasando a llevar y que estoy viviendo situaciones que no debiese vivir,
de alguna forma no se puede trabajar en base a eso. Lo primero es que la víctima sea capaz de reconocerse, y para que esto ocurra a nivel macro es súper importante poder hablar estos temas también, porque como tú bien decías delante, hay muchas personas que a lo mejor al escuchar lo que nosotros estamos hablando acá van a poder hacer un clic también y decir, oye, en realidad yo no debería que me pasara, hay otra alternativa, o puedo buscar ayuda. Sí, yo creo que eso también, y aquí desde los estudios, y también haciendo mención a lo que Karen dijo comenzando el programa, que esto también tiene mucha sintonía con el machismo, con una sociedad patriarcal, vertical, donde el uso de poder y el uso de la fuerza es parte de nuestro sistema familiar. Cual más, cual menos, el padre, cabeza de familia, la autoridad máxima, lo que dice el padre es... O sea, aquí el niño no es reconocido como un sujeto de derecho. En muy pocas familias al niño se lo considera sujeto de derecho. O sea, el niño tiene que obedecer, el niño tiene que hacer lo que nosotros los adultos le estamos mandatando. O sea, al niño no se le escucha, al niño se le invalida, y nosotros, como sociedad, y me voy a referir con lo que pasa en Talca, con la población más vulnerable, no es menor decir que la población infantil, la población de adultos mayores, y cuando la población infantil y la población de adultos mayores tienen discapacidades físicas o motoras, la situación es peor. Las situaciones de vulneración son más graves. Y esto está validado. No es menor que en esta región nosotros contamos con 3 residencias para niños con discapacidad y que más del 90% están en abandono total. Esa también es una vulneración grave de derechos. Y las familias repiten los patrones, y si los repiten es porque los validan. Entonces, yo creo que como sociedad nosotros tenemos que abordar estas temáticas, pero junto con abordar tenemos que tener respuesta. Hoy día nosotros en la región, en los sectores de la costa, nosotros vamos a levantar 5 nuevas OPD en la región. ¿OPD son? Son las oficinas de protección de derechos. Yeah. Son las encargadas de generar todos los procesos de prevención y promoción de derechos. Y vamos a ver ahí cuando se empiece a visibilizar esto, como dicen, estos números negros, estas cifras que se invisibilizan. A propósito de lo que tú señalas, Juan, respecto de estas oficinas que se van a ir creando, sería bueno comentarle a nuestros auditores si alguien, además, como bien decía Marcelo, le ha hecho clic el hecho de que reconoce, o sea, el primer paso, reconocer ser víctima, y que es peor quedarse callado a hablar, a destapar la olla, como se dice en buen chileno. Sí, pero hay un tema súper puntual también y que me gustaría aclararlo, que el tema no tiene que ver únicamente con las víctimas, sino que tiene que ver también con el sistema que rodea a la víctima. El entorno, la familia, muchas veces, el colegio. Sí, porque la situación de víctima muchas veces nos tiende a movilizar también por el mismo miedo. Entonces en esta inmovilización en realidad nos quedamos dentro de esta dinámica y no somos capaces de ver alternativas. Sin embargo, se espera también que toda esta red, todo este entramado que está alrededor de las víctimas, sean los vecinos, sean los colegios, sean los consultorios también, se hagan cargo de estas situaciones también. Porque muchas veces, en un afán de no tener problemas, o en un afán de no empezar algo que tal vez no llega a ningún lado, muchas veces hemos visto, y no quiero particularizar en situaciones puntuales, pero sucede, muchas veces hemos visto también que se opta por el silencio también, en instituciones que a pesar de su posición también debiesen tener una responsabilidad social frente al tema. ¿Y por qué optan por el silencio? Por mantener la situación en cierto grado de tranquilidad para ellos también. Así lo veo personalmente. A todas estas personas víctimas, o este entorno, como tú señalabas recién, Marcelo, ¿qué recomendaciones se les pueden dar? Porque ya creo que con la conversación que hemos tenido hoy día en la tarde, está claro para quien nos haya escuchado que si está siendo víctima o no víctima de una vulneración en sus derechos. ¿Cuáles son las vías que nosotros como sociedad le estamos ofreciendo para buscar ayuda, para denunciar? Aquí, si ustedes me lo permiten, nosotros
como servicio, siempre hemos dicho que aquí hay un principio de corresponsabilidad. Los niños y niñas son responsabilidad del Estado de Chile, son responsabilidad de cada uno de nosotros. No son responsabilidad de un servicio en particular. Si hay un servicio que tiene que asumir el liderazgo, lo asumirá. Pero frente a una situación de vulneración, todos somos responsables. O sea, cómo prevenir y cómo abordarla, yo creo que todos tenemos responsabilidad. Y para eso hay una serie de mecanismos. El servicio tiene, para las personas que, bueno, yo estoy muy lejos de eso, que son tecnológicos, que se manejan muy bien con la tecnología de punta, en la página web del servicio hay un link que es de OIR, donde se pueden hacer denuncias en forma anónima, o también están hacerlo por escrito y que ingresen por oficina de parte, acercarse a nuestras oficinas de protección y derecho, que hoy día tenemos en 12 comunas de la región, y pronto más se van a sumar 5 más, o en los propios programas. Esas son a nivel de nuestro servicio, cómo se puede denunciar. Pero vuelvo a repetir, esto es responsabilidad de cada uno de los cogarantes de derechos, establecimientos educacionales, salud, el vecino, junta de vecinos. O sea, no olvidar que los niños son responsabilidad de cada uno de nosotros. Y aquí estamos haciendo además un trabajo futuro en el sentido de que estamos evitando a través de un programa de reparación que este niño, este menor de edad, replique en el futuro con sus hijos o sobrinos el mismo. Y aquí quiero hacer mención y voy a pedirle a Karen que refuerce esto, porque aquí ella es la experta. Un proceso de reparación, si bien es cierto en nuestro programa, un niño o una niña puede estar 24 meses para resignificar su situación de vulneración, hay otros estudios y en otros países que establecen como mínimo 4 años. Hay otros estudiosos que dicen que es un proceso hasta que uno deje de existir. Entonces, es esa la magnitud del problema. O sea, nosotros tenemos que tener claridad que nosotros estamos dañando y que el proceso de resignificación puede ser toda la vida. Yo creo que cada uno de nosotros que está en la región del Maule, donde tenga cobertura la radio, es que tengan conciencia de que este niño, esta niña, este adolescente pueda resignificar esta situación. Posiblemente a un gran porcentaje de ellos le va a significar toda la vida. Sí, la verdad es que sobreponerse a una situación de vulneración de derechos grave, ya sea maltrato físico o una violación o cualquier situación así de esa gravedad, como dice Juan, podría llevar toda la vida a que la persona claramente le afecte en la autoestima, o que le afecte en la crianza de sus hijos, o le afecte en sus labores diarias, o un desmedro en el área social, por ejemplo, una serie de cosas. Y es súper importante que no siempre se le dé como toda la tarea al psicólogo o a la terapia. El pronóstico de la situación de terapia, el pronóstico de la mejoría de la persona, tiene que ver con su propia motivación para la terapia, tiene que ver con el apoyo del entorno, el apoyo de la familia, tiene que ver con sus capacidades de resiliencia, tiene que ver con que el Servicio Nacional de Menores hoy en día está dando una oferta, y por lo mismo también se amplían las plazas, se amplían estos proyectos para brindar una mejor atención a los niños. Entonces es tarea de todos. Primero, de que si sabemos de una situación de vulneración de derechos, que un niño está llorando frecuentemente, que vemos que los padres no son afectivos, que hay no una cercanía afectiva, sino que al contrario, veamos, pongamos el ojo ahí y podamos contribuir a que ese niño se sienta mejor, para que en el futuro ese niño sea un buen papá, sea un buen esposo, que no replique las mismas dinámicas de violencia con su esposa, por ejemplo, porque esto es transgeneracional. Los niños, cuando ven dinámicas de violencia entre los padres, en el futuro lo más probable, o existe una alta probabilidad, de que también sea violento con su esposa. Hay ocasiones en que los niños han dicho, no, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi padre, no voy a golpear a mis hijos, y perfecto que sea así. Afortunadamente en algunos casos es así, pero no siempre. Entonces, como dice Juan, ahora es tarea de todos poder contribuir a que los niños tengan una buena infancia.
Perfecto. En términos prácticos, siempre la vía más rápida, entendiendo que muchas veces hay un tema también de geográfico que impide llegar a los servicios, lo más rápido siempre es Carabineros pasar una denuncia. ¿Ya? La autoridad tiene la obligación de tomar las denuncias, ¿ya? Y entender también que una denuncia es diferente a una constancia, ¿ya? La constancia queda nomás. No, la constancia queda. Denuncia pasa a tribunal. Un papel que se archiva. La denuncia pasa a tribunal. ¿Ya? Y considerando, como te digo, este tema de la distancia geográfica y que muchas veces en realidad los servicios no tienen la capacidad para acceder también a sectores que son muy lejanos, siempre lo más a mano es Carabineros. Así que eso hay que tenerlo súper en cuenta. Bien, Karen, Juan, Marcelo, quiero agradecerles el habernos acompañado esta tarde. Primer programa de esta temporada del programa Caminos de Esperanza, la temporada 2015, que a contar de este año, todos los días jueves, acá en Radio Chilena del Maule. La invitación es para que nos acompañen el próximo jueves de 15 a 16 horas. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Será hasta una semana más, si Dios quiere. Muy buenas tardes, gracias Marcelo, gracias Juan, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.